Dios les bendiga más. Damos gracias al Señor por esta hermosa noche, porque nos permite una vez más congregarnos juntos y aquí recibir su palabra. Y continuamos en este mes de oración que la Iglesia Casa con Cuerdas de Amor ha designado como un mes de oración, de búsqueda de la presencia del Señor de una forma colectiva, de una forma individual. Estamos en oración, estamos en ayuno, los ayunos de Daniel, el ayuno de Daniel, otros tipos de ayunos, pero todos estamos unidos en un mismo sentir, amén, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, amén. Y en esta noche continuamos la enseñanza acerca de la oración y como dijo el pastor Egui el pasado miércoles, hoy vamos a estar hablando sobre el tema cómo debemos orar. Amén. Así que le invito ahí sentadito a bajar su rostro y vamos a orar juntos para que el Señor ministre nuestro corazón y conforme a la necesidad que hay en cada una de nuestras vidas, el Señor opere y el Señor hable. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Alabamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Y nos unimos en un mismo espíritu, Señor. Nos unimos en un mismo sentir para adorarte, para bendecirte, Señor, para levantar nuestras manos ante tu presencia y darte a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú hables a nuestros corazones y que conforme, Señor, al denuedo que tú das a tus hijos, Padre, me permitas en esta noche exponer esta enseñanza, Padre. Te pedimos que tú te glorifiques, que tú hables a nuestras vidas y que allí en la profundidad, Señor amado, de nuestro ser, allí donde solo tú puedes llegar, Señor, con tu mano poderosa, tú en esta noche, Señor, nos hables, nos sigas equipando, Señor, para que podamos seguir peleando esta buena batalla de la fe, Padre. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Toma dominio y toma control, Señor amado, y que tu palabra, Señor, que es la verdad, Señor, siga siendo establecida en nuestros corazones. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero comenzar esta noche esta enseñanza con una frase que dijo Juan Wesley. Él dijo lo siguiente: Dios no hace nada que no sea en respuesta a la oración. Dios no hace nada que no sea en respuesta a la oración. Eso lo dijo el evangelista Juan Wesley hace muchos años atrás. Y la enseñanza de hoy se sitúa en el capítulo 6 de Mateo, del libro de Mateo, específicamente en sus versículos 5 al 15. Allí vamos a encontrar la oración que hizo Jesús y que nos dejó a nosotros como modelo o como guía de la oración que debemos nosotros como iglesia y como sus hijos practicar. Y es en este modelo que Jesús nos enseña dos vertientes. Nos enseña los no y los sí de cuando nosotros vamos a orar. Cómo no orar y cómo sí orar. Y cuando el Señor comienza a hablar esta enseñanza profunda como guía para nosotros, sus hijos, comienza diciendo allí en Mateo 6:5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Del saque en esta oración, Jesús nos está diciendo cómo no debemos orar. La oración, hermanos, es comunión con Dios y es para manifestación de su gloria. Cuando oramos, el propósito principal es que el nombre de Dios sea glorificado en medio de aquello por lo cual nosotros estamos orando. Contrario a esto, los hipócritas utilizaban la oración para glorificarse a sí mismos. Se paraban en las esquinas, en lugares públicos donde todo el mundo podía verlos, para allí de pie los vieran orando y atraer la gloria a ellos que estaban orando.
Pero Jesús nos enseña que no debemos practicar eso, sino que tenemos que entender que cuando oramos, la gloria siempre va a ser para Jesús, siempre va a ser para Dios. Que no debemos orar para ser escuchados por los hombres, sino que debemos orar para ser escuchados por Dios. Orar con otra motivación contraria a esta, fuera de tener comunión con Dios, es superficial y no es una oración que Dios escuchará. Y esto nos lleva a nosotros a hacernos la siguiente pregunta, que no tenemos que contestarla a voz en cuello. ¿Cuál es nuestra motivación o propósito a la hora de orar? Cuando voy a orar, ¿cuál es mi motivación? ¿Y cuál es el propósito por el cual estoy orando? El versículo 6 de Mateo 6 dice, mas tú. Ahí entonces Jesús cambia un no por un sí. No ores como los hipócritas, pero entonces nos dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor nos está hablando de aposento. Y no necesariamente se considera un lugar específico, ¿verdad? O un lugar cerrado, nuestro cuarto, nuestro war room, nuestro lugar de guerra. Porque en otro versículo el Señor nos dice que Jesús nos invita a orar en todo tiempo. Así que no se está contradiciendo, no nos está diciendo, métase en un cuarto y pasen el día orando. Porque en otro versículo nos dice, tienen que orar en todo tiempo. Y no podemos, obviamente, estar todo el día en un cuarto orando. Cuando está hablando de aposento, está hablando del lugar de comunión, del lugar secreto, donde crece una real comunión entre Él y nosotros. Uno puede hallar un aposento aún dentro del auto. Yo no sé cuántos han tenido esa experiencia gloriosa, que usted dice, si no es por el Espíritu Santo que me guía, hubiese tenido un accidente, aleluya, porque usted se envuelve en la oración y ese lugar se convierte en su aposento. No es que vamos a dejar el cuarto, no es que vamos a dejar nuestra esquina del hogar, que todos debemos tener esa esquina preferida en el hogar, donde nos tiramos de rodillas a gemir delante de la presencia de Dios. Pero cuando hablamos de aposento, hablamos de ese lugar de comunión. Aún dentro del templo aquí, usted puede hacer un aposento con el Señor, porque usted toma su esquina y usted ahí se derrama ante la presencia del Señor. Aposento es ese lugar donde simplemente queremos y entramos en comunión con nuestro Padre. Es el lugar donde el mundo se queda afuera y nosotros quedamos sumergidos en la presencia de nuestro Señor. Cristo nos invita a orar en lo secreto y nos regala una promesa hermosa, porque dice que cuando oramos en lo secreto, vuestro Padre, nuestro Padre que ve en secreto, nos recompensa ¿dónde? En público. En otras palabras, Dios se hace presente para garantizar que la oración que hacemos en el secreto, en la intimidad con Él, no es una oración en vano, hermano. Cuando oramos con un propósito firme y cuando oramos con una convicción firme y con el propósito correcto, nuestra oración nunca será en vano. El autor del libro Cuando la tierra gobierna el cielo, que es el libro donde estamos tomando estas lecciones, Watchman Nee, dice que la oración, más allá de recibir contestación, recibe recompensa. Y él basa esto porque en los versículos 2 y 16 también de Mateo 6, cuando Jesús está hablando acerca de limosnas y de ayuno, él dice que esto trae recompensa a nuestras vidas. Y Watchman Nee dice, la contestación a la oración, escuche esto, es secundaria, mientras que la recompensa a la oración es primaria.
En otras palabras, si nuestra oración está de acuerdo con la mente de Dios, no solo será respondida, sino que también será recordada en el futuro, en el tribunal de Cristo para su recompensa. La oración nos impartirá justicia ahora, nos repartirá justicia en ese tiempo, así como nos da respuesta hoy. Por tal razón, no es algo meramente de decir unas palabras, orando descuidada o habitualmente, sino que se trata de orar con intencionalidad y perseverancia. No podemos orar a lo papagayo. No podemos orar, Señor, déjame lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Es un espacio de tiempo donde comenzamos una conversación con nuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro Padre que está en los cielos oirá nuestra oración y Él contestará nuestra oración. Ahora también Jesús nos dice en el versículo 7 de Mateo 6, no ores de esta manera. Dice, no como gentiles. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ahí el misterio. Porque si Él sabe lo que yo necesito, ¿por qué tengo que orar? Y el pastor Egui nos hablaba el pasado miércoles, porque así Él lo diseñó. Porque Él es soberano y Él lo estableció de esa manera. El señalamiento no era ser gentil, sino practicar lo que ellos practicaban como una oración usando vanas repeticiones. Y en el griego la expresión de vanas repeticiones significa repetir monotonías, repetir lo mismo sin sentido. Y usted me podrá decir, bueno, a veces los católicos oran de esa manera, pero a veces nosotros también oramos igual. Porque a veces comenzamos a hablar con Dios y nuestra mente no está en la oración que estamos haciendo. Y comenzamos a hablar y a veces le decimos cosas al Señor que si Dios nos sentara a preguntarnos, le diríamos, y yo te dije eso, Señor, porque se lo dijimos y ni cuenta nos dimos. Así que no solamente, ¿verdad?, los católicos quizás hacen estas repeticiones, sino que nosotros también cometemos ese grave error de repetir y repetir y repetir. Y la palabra vana significa vacío o inútil. Por lo tanto, Jesús nos está advirtiendo que la repetición inútil de frases en nuestras oraciones no ayudará a que sean escuchadas por Dios. Mire, nuestro Padre no está preocupado con el número de palabras o las expresiones poéticas que podamos decir cuando oramos. El salmista decía que Dios en el Salmo 51:6 ama la verdad en lo íntimo. No se trata de las palabras, no se trata de si oro bonito, no se trata si puedo decir frases lindas, se trata de que ore con la verdad en mis labios, que yo pueda ser sincero ante la presencia del Señor, que yo pueda hablarle a Dios con mi corazón. Señor, aquí estoy, Señor amado. A veces vamos a la presencia de Dios y olvidamos con quién estamos hablando. Y vamos a la presencia de Dios sabiendo lo que hemos hecho, cómo nos hemos comportado. Y vamos a la presencia de Dios a tratar de engañar a Dios. Y Dios no puede ser burlado, hermano. Lo mejor del mundo es tirarse ante la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Me arrepiento de esto, me arrepiento de lo otro. Señor, perdóname aún por las palabras que no he dicho, pero que las he pensado, Señor. Es una conversación en intimidad con el Señor. Él no desea o no espera que nuestra oración esté cargada de palabras o frases desprovistas de significado, que tengan mucho sonido pero que no tengan significado. Él desea que entremos en una conversación genuina y sincera con Él y que sea una conversación del corazón. Y aquí hay un principio bien importante
que debemos llevarnos en esta noche. El que nuestra oración sea oída por Dios o no, hermano, no depende de nuestras muchas o pocas palabras. Si lo que nosotros le pedimos no lo necesitamos, nuestra oración no será contestada. Por más lindo que pueda orar, por más palabra que pueda citar. Si cuando voy a la presencia de Dios, el motivo por el cual estoy pidiendo es un motivo que no necesito, Él lo considera un motivo de avaricia y de pedir equivocadamente. Y tenemos que decirle: Señor, ¿cómo estoy orando? ¿Sabe que Jesús, cuando oró en el Getsemaní, Mateo 26:39, le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres? Jesús fue sincero. Jesús fue sincero. Padre, si es posible, pásala. Pero ¿sabes qué, Padre? No lo hagas como yo quiero. Hazlo, Señor, como tú quieres. Y esa es la clave. Que la voluntad del Señor sea establecida en nuestra oración. Dios quiere suplir nuestras necesidades, pero no está dispuesto a satisfacer nuestros deseos egoístas. Y cuando nosotros oramos por cosas vanas que no necesitamos, y cuando oramos para tener más, pero lo que tenemos no lo estamos usando sabiamente, dando para el reino, estamos orando egoístamente. Y una oración egoísta nunca será contestada por Dios. La pregunta para reflexionar, a mí siempre me gusta hacer preguntas que las dejemos sobre el tapete y nos hagan reflexionar. Si estamos orando y no estamos recibiendo contestación, ¿estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿O estaremos pidiendo con egoísmo? En nuestra oración la voluntad de Dios debe exceder siempre, hermano, nuestros deseos. Que no se haga como yo quiero, Señor, sino que se haga en tu tiempo, en tu momento. Pero aquí estoy orando por eso. No es que voy a dejar de orar por eso, pero mi voluntad va por debajo de la voluntad del Señor. Luego el Señor Jesús continúa hablando y dice: vosotros pues oraréis así. Y es ahí donde comienza a darnos o a seguirnos dando unos detalles acerca de nuestra oración. Y lo primero que dice en ese versículo es que dice: Padre. Comienza esa oración a través de Padre nuestro. O sea, Cristo pudiera haber comenzado la oración diciendo: voy a imitar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de las 12 tribus, tú que habitas en el alto cielo. Y por ahí comenzamos a decir un montón de cosas. Y Jesús pudo haber dicho todas esas, pero comenzó la oración diciendo tan sencillamente como Padre. La primera vez en la Biblia que se escucha esa palabra y dirigirse a Dios como Padre, la pronunció Jesús. Y no solo la pronunció Él, sino que nos da a nosotros, aleluya, como herederos o coherederos con Él, de hoy poderle decir a Dios: Padre, Papito, Abba, Padre. A través de ese sacrificio hermoso que Jesús hizo en la cruz, a través de su muerte y resurrección, Jesús nos da esa bendición, ese regalo de poderle llamar a Dios Padre. Y eso nos da un sentido de confianza, de amor y de respeto. Jesús comenzó esa oración diciendo Padre, porque quería denotar esa relación íntima
entre el Padre y el Hijo. Y luego de eso, Jesús comienza a mencionar 3 deseos, así lo llama Watchman Nee, 3 deseos de nuestro corazón que siempre, para con Dios, que siempre deben estar en nuestro corazón y que deben ocupar nuestra oración. Y dice: Padre, santificado sea tu nombre. Mira, hermano, el centro de la misión de Dios es que su nombre sea exaltado entre todos los hombres del mundo. La misión de Dios existe, la iglesia de Dios existe para que el nombre de Jesús sea conocido en todo lugar de la tierra. Porque llegará un día que toda lengua le confesará y que toda rodilla se doblará ante su presencia. Pero para eso su nombre tiene que ser conocido. Y la misión de Dios es que su nombre sea exaltado entre los pueblos del mundo. Y esto que le voy a leer, usted agárrese de la silla, porque cuando yo lo leí me movió. Porque el autor dice: su nombre es sumamente exaltado entre los ángeles. Sin embargo, los hombres abusan descuidadamente de su nombre, usándolo en vano. Y yo reflexionaba y decía: Padre, hay una canción de 33DC. 33DC, ¿qué se llama para mí? Sí. Que ellos dicen que el Señor está en su trono, rodeado de gloria, a la diestra del Padre, y lo próximo que dice es: pensando en ti y en mí. Y los ángeles le adoran y los querubines cantan, pero Él está pensando en ti y en mí. Los ángeles no tienen necesidad de perdón porque nunca han fallado. No conocen lo que es la canción de redención porque nunca han fallado. Pero nosotros, sus hijos, sabemos lo que es ser redimidos por la sangre del Señor, y por tanto debemos mayor devoción a ese nombre de nuestro Señor. Sin embargo, tomamos su nombre en vano. Y cuando tomamos su nombre en vano, Él no truena desde los cielos con relámpago pudiendo hacerlo. ¿Usted sabe lo que Él hace? Se esconde. Y por eso hoy quizás tenemos oraciones no contestadas. Porque muchas veces estamos tomando su nombre en vano. Ezequiel 36:21 dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. El pueblo de Israel no había santificado el nombre de Dios, y en vez de ello había profanado su nombre donde quiera que pisaban. El nombre de Dios, hermanos, no es un título que utilizamos con nuestra boca para dirigirnos a Él. No. El nombre de Dios es una revelación que hemos recibido del Padre. Por eso es que mucha gente puede decir Dios, pero no le pueden decir Padre. Porque es una revelación que Cristo nos ha dado a nosotros como hijos. Por eso Juan 17:6, aleluya, Él decía en esa oración que también hizo por la iglesia, por sus discípulos y por la iglesia. Y Él decía en Juan 17:6: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Y más adelante en el versículo 26 de Juan 17 decía: y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El nombre de Dios tiene que ser revelado a nuestros corazones, porque de lo contrario estaríamos usando el nombre de Dios como un título y no como una revelación, y no con respeto y no con devoción.
Jesús le preguntó a Pedro, o le preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y Pedro le contestó, el atrevido: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le contestó: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el nombre de Dios, aleluya, es una revelación, hermanos, a nuestros corazones a través de Cristo. Y la oración eficaz comienza, hermanos, con la convicción en nuestro corazón de que hemos conocido al Dios verdadero. Y tal razón nos hace entrar en su presencia en adoración y exaltación, que Él reciba la alabanza que corresponde a su perfección, y entonces recibiremos nosotros su gracia. Que Él reciba toda la adoración, toda la devoción. Que cuando entremos a su presencia, hermanos, orar, lo hagamos con la total convicción: yo estoy hablando. Yo estoy hablando con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo estoy hablando con mi Padre Celestial. Yo estoy hablando con el que gobierna, el soberano, el poderoso, el omnisciente, el omnipresente, el Dios altísimo. Yo estoy hablando con el cheche de la película, con ese es que yo estoy hablando. Que haya en nuestro corazón esa convicción, hermanos. Que podamos entender que Él es Dios. Que podamos ir a su presencia con esa devoción y con esa alabanza en nuestros labios. Lo segundo de estos 3 deseos que debe haber en nuestra oración, en nuestro corazón cuando oramos. Primero es: Padre, santificado sea tu nombre. Y lo próximo que es: venga tu reino. Y Jesús está refiriéndose al reino de los cielos y la necesidad de que ese reino venga y sea establecido en la tierra. Un reino de paz, de justicia y de armonía, y lo necesitamos, mi hermano. Necesitamos un reino de paz, de justicia y de armonía entre nosotros. Porque la sociedad, nuestro mundo, se rompe. Está fracturada, se está rompiendo en pedazos. En Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, hermano, todo se está acomodando para que el personaje que viene a traer paz aparezca. Todo se está acomodando. Y mientras tanto, la iglesia del Señor tiene que seguir orando para que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Debe ser prioridad en nuestro corazón que Dios extienda los límites del reino de los cielos para que alcance la tierra, mi hermano. Para que su bondad, para que su poder, para que todo lo que es Él se manifieste en nuestra tierra. Mateo 22:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Juan el Bautista proclamó: el reino de Dios se ha acercado. Caminaba diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Jesús había descendido a la tierra y donde quiera que Él pisaba, el reino de Dios se manifestaba. La iglesia está en la tierra y donde quiera que la iglesia pise, el reino de Dios se manifiesta en ese lugar, hermano. Por eso es que donde quiera que vamos, aleluya, vemos cómo hay oposición, porque el reino de Dios está llegando a donde lo que está gobernando es el reino de las tinieblas, hermanos. Y cuando salimos a la calle a evangelizar, cuando vamos a los lugares donde Dios nos envía, no podemos ir con la bolsita como que vamos de picnic. Vamos a un lugar, vamos a la guerra, vamos al campo de batalla. Vamos a decirle al enemigo: ¿sabes qué? El reino de los cielos ha llegado a este lugar, y por cuanto ha llegado, tú tienes que desistir. Aleluya.
Tenemos que tener esa convicción, mis hermanos, que el reino de Dios, aleluya, es un reino de poder, es un reino de justicia, es un reino de paz, aleluya. Y esta petición y declaración constituye una parte sumamente importante en la oración que elevamos al Padre. Debemos tener en nuestro corazón un profundo anhelo de que el reino de Dios venga a la tierra. Pero no solo eso, sino que debemos involucrarnos en ello. Con todo respeto. Pastor, si usted quiere después me bota, me mete a la oficina y me regaña, no hay problema. Pero si yo oro para que el reino de Dios venga a la tierra, pero no me involucro en el trabajo de la iglesia para que el reino de Dios sea establecido en la iglesia, yo soy un hipócrita. Porque si mi oración es que el reino de Dios sea establecido, mi prioridad tiene que ser estar involucrado en que ese reino de Dios venga a la tierra. Porque de lo contrario, ¿por qué estoy orando? Oro, pero no me involucro. Dios quiere que oremos, pero también que nos involucremos en la acción de ir. Cuando la iglesia sale a evangelizar, debe salir toda la iglesia, mi hermano. Toda la iglesia debe estar en la calle evangelizando, unidos los unos con los otros, declarando el reino de Dios ha venido sobre este lugar y que el reino de Dios se manifieste. Esa es nuestra responsabilidad. Si hemos de traer el reino de Dios a la tierra, no debemos entonces ignorar las maquinaciones de Satanás sobre nuestras vidas. Y debemos abrazar el consejo de Pablo cuando dice en Efesios 6:11, sobre todas las cosas, vístanse de la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del maligno. Mire, hermano, cuando nosotros oramos de la forma correcta, con los principios correctos y con el anhelo y el propósito correcto y conectados a la mente de Dios, el infierno se va a levantar, créame. Se va a levantar. Yo quisiera decirle que no, pero no se lo puedo decir. No se lo puedo decir. Porque incluso Daniel, que era un profeta de Dios que le encantaba orar, que no le tuvo ni siquiera miedo al decreto del rey y abría las ventanas, él decía, no solo es que voy a orar, es que voy a abrir las ventanas para que me vean que estoy orando. Es que no me voy a esconder y voy a orar. Y llegó al foso de los leones. Pero en Daniel 10:10, cuando Dios envía la visión del tiempo final a Daniel, algo que nos llama la atención es que aquel ángel le dijo a Daniel, mira Daniel, desde que tú comenzaste a orar, yo creo que ese versículo no lo tengo allá arriba y perdóname, Missy, pero él le dijo, Nicole hoy es la que me está dando instrucciones. El ángel le dijo a Daniel, desde que tú comenzaste a orar, Daniel 10:10, voy a leer en Nueva Versión Internacional. Le dijo, entonces dijo, dame por aquí, en este momento una mano me tocó, Daniel 10:10, y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles,
y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Desde que ese hombre propuso en su corazón orar y clamar a Dios, Dios envió respuesta a la oración. Y no había llegado porque había una pequeña pelea en los cielos para que la respuesta a la oración de Daniel no llegara. Cuando oramos tenemos que estar conscientes que el enemigo está pendiente y trabajando para que nuestra oración tenga estorbo. El enemigo se levanta, pero tenemos que tener presente que nuestro Dios tiene todo poder y toda autoridad. Y que Jesús nuestro Dios dijo: las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ustedes. No importa, mis hijos, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Lo próximo que dice el Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y lo próximo es: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ni el hombre, ni el enemigo, ni Satanás pueden impedir que Dios haga su voluntad. Entonces, ¿por qué oramos? Para que se haga la voluntad de Dios. Simple. Porque Él desea hacer algo. Y en ese algo que Él quiere hacer, no lo quiere hacer solo. Él espera hasta que los hombres, sus hijos, oren en la tierra por eso, y entonces Él lo hace. Él no se moverá hasta que alguien ore. Jesús tenía que nacer. Simeón y Ana tuvieron que orar por eso. En Lucas 2, después lo lee. El Espíritu Santo tenía que venir, pero los 120 tuvieron que orar para que el Espíritu Santo llegara. Hechos 2. Dios había dicho que haría de llover sobre la faz de la tierra, pero necesitó a Elías para que orara y esto sucediera. Dios no va a hacer nada si no es en respuesta a la oración de la iglesia. Yo recuerdo hace muchos años atrás o unos años atrás, fuimos a un lugar en Honduras, se llama Las Lajas, bien remoto, bien remoto. Había que hasta montar nuestras guaguas que alquilamos en una cosa grande, yo no sé cómo decirle aquello. Montábamos los carros, porque no le puedo decir barco, no le puedo decir. Yo me monté allí en fe para cruzar aquel lugar que se llamaba El Cajón y llegar al otro lado y estar con las personas allá, a predicarles a Cristo y a estar con la iglesia que estaba allí. Y les traigo esta anécdota porque al irnos, días después, nos enviaron una carta. Nos dieron una carta y dándonos palabras de agradecimiento, y una de las cosas que aquella carta decía era: ustedes fueron la respuesta de Dios a nuestra oración. Ellos llevaban tiempo orando para que les visitaran, para que alguien cruzara donde ellos y les llevara ayuda. Llevaban tiempo orando por eso y Dios escuchó su oración y respondió la oración. No estábamos nosotros allí como que ay, qué bien que nosotros quisimos venir aquí. No. Estábamos en respuesta a la oración de hijos de Dios que clamaron de día y de noche diciendo: Dios, envíanos ayuda, Dios, envíanos ayuda, Dios, envíanos ayuda, Dios, envíanos ayuda. Y Dios movió a corazones que estaban distantes para llegar con aquella ayuda. Dios no hará nada
me hago eco de las palabras de John Wesley. Dios no hará nada si no es en respuesta a la oración. Podemos entonces nosotros orar para que Dios haga lo que Él no quiere hacer. Yo no sé para qué me mandaron a leer este libro. No, mi hermano, de ninguna manera. Él desea que oremos antes de hacer aquello que Él desea. Por eso es que tenemos que estar alineados a su voluntad. No sea que yo esté pidiendo lo que Dios no quiere. No sea que yo esté pidiendo lo que Dios no desea. Por eso es la necesidad de orar, de inquirir en su palabra, para poder entender el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Hay gente que dice, es que yo no sé, yo no entiendo, yo no conozco la voluntad de Dios. Apégate a la palabra. Aquí está la voluntad de Dios para los hombres. Y cuando oramos a Dios, si tenemos ese conocimiento, nuestra oración puede ser una conforme a la mente de Dios. Jesús nos enseñó a orar porque Dios mismo desea que su nombre sea santificado, que venga su reino y que se haga su voluntad en la tierra. Pero Dios no hará que esto suceda automáticamente. Él espera que la iglesia ore, que todos sus hijos oremos. Y cuando esta oración llega al punto de saturación, entonces el nombre de Dios será santificado entre los hombres. Su reino vendrá y su voluntad se hará en la tierra, así como se hace en el cielo. La acción del cielo está influenciada por nuestra oración en la tierra. Dios, aleluya, desde los cielos escucha nuestra oración conforme a su voluntad, porque hemos inquirido en su palabra y entendemos su voluntad y oramos conforme a esa voluntad. Y Dios escucha desde los cielos y Dios responde. Watchman Nee dice que la voluntad de Dios es como el agua de un río y nuestra oración es como un canal. Si nuestra oración es suficientemente grande, la respuesta de igual modo será grande. Si nuestra oración es limitada, la respuesta también será restringida. ¿Queremos que las cosas pasen? Oremos. ¿Queremos que las cosas pasen? Sigamos orando. Queremos que sigan pasando cosas buenas y que el Señor siga salvando. Oremos. Queremos que nuestra tierra sea sana. Oremos. Oremos, hermanos. No solamente en enero. No solamente los lunes. Oremos de verdad. Este tiempo está siendo lindo. Pero cuando termine enero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a la rutina? ¿Volveremos a los lunes donde entrábamos en ocasiones? ¿O entraba Mayra que encontraba 3 orando aquí? Y no es que 3 sea malo, para ninguno 3 es mejor. Pero mire a su alrededor. Miremos a nuestro alrededor. ¿Cuántos habemos aquí? 3 de todo este gentío no es ni siquiera un 0.00000%. Oremos, hermanos. Oremos, abracemos la oración. Abracemos esa oración que trae avivamiento, como el avivamiento de Gales en el 1904, donde un joven minero, Evan Roberts, entendió, se convirtió a Cristo y entendió que Dios lo estaba llamando a orar por un avivamiento y estuvo años orando. Se retiró de su trabajo para meterse a orar. Y luego de unos años llegó el avivamiento. Y dice que en 5 meses se convirtieron 100,000 personas en todo el país. Porque aquel joven entendió que Dios lo estaba llamando a orar.
a orar por un avivamiento. Ahora, luego de estos 3, y voy avanzando, tengo, ¿cuánto? 9 minutos, ¿verdad? Pues tengo que terminar a las 9. Pensé que me ibas a decir, no, 9 y 10, pero está bien, vamos a las 9. Luego de estas 3 peticiones o de estos 3 deseos de nuestro corazón, hay 3 peticiones que debemos incluir en nuestra oración. Los 3 deseos para con Dios en nuestra oración es que su nombre sea santificado, que su reino venga sobre esta tierra. Amén. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y el tercero, que se haga ¿qué? Su voluntad. Que su nombre sea santificado, que su reino venga y que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esos son los 3 deseos de nuestro corazón hacia Dios que siempre deben estar presentes en la oración. Ahora Jesús luego nos mete en 3 peticiones para nosotros mismos. El pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas y líbranos de la tentación y líbranos del mal. El pan nuestro de cada día. Dios tiene en cuenta realmente a sus hijos que oran constantemente por esos 3 deseos que mencionamos anteriormente. Y sabe Dios que quien ora por esto atrae sobre sí el ataque de Satanás. ¿Por qué? Simplemente porque Satanás no quiere que el nombre de Dios sea santificado, ni que el reino de Dios sea establecido, ni que se haga la voluntad del Señor en esta tierra como se hace en el cielo. Así que cuando oramos por esos 3 deseos del corazón de Dios, para que Dios los haga y Dios sobre, el enemigo se levanta para hacernos la guerra, como le decía ahorita. Y se levanta para traer interferencia. ¿Y cómo trata el enemigo de traer interferencia? Metiéndose en áreas de nuestra vida para robarnos la comunión y quitarnos la fuerza y el enfoque. Él sabe que si estamos preocupados por el pan nuestro de cada día, no vamos a poder ser efectivos en la oración. Por eso Él va a tratar de impedir que ese pan nuestro llegue para que nosotros podamos estar tranquilos y saciados y podamos entonces nosotros pelear con todas nuestras fuerzas y el enfoque donde debemos tenerlo. Y por eso es que entonces Jesús nos dice: oren para que el pan nuestro de cada día el Señor se los dé. No el de una semana, no el del mes, no el de un año. Es el pan nuestro de cada día. Confíen en el Señor, que diariamente Dios va a tener la provisión necesaria. No pienses en mañana, no pienses en la próxima semana. Pídele a Dios que te dé el pan nuestro de cada día, porque Dios es un Dios justo y sabe lo que sus hijos necesitan. El pan nuestro de cada día, las cosas básicas que necesitamos. Pidámosle a Dios: Dios, no nos dé mucho para que te neguemos, ni nos des poco para que nuestro corazón se endurezca. Danos lo necesario, el día a día, Señor amado. Y luego dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 12, Mateo 6. Y esta es una petición por una conciencia sin ofensa. Y la conciencia puede parecerse a un barco que no puede tener ninguna grieta, porque si hay una grieta en la conciencia, la fe se pierde. Lo que se debe hacer y lo que no se ha hecho es una deuda. Lo que se debe decir y no se ha dicho también es una deuda. Y funciona como una grieta en nuestras mentes, que cuando nos vamos a orar no podemos tener comunión con Dios. Nuestra mente tiene que estar limpia, una conciencia limpia, una conciencia sana, sin ofensa. Hay cosas que durante el día hacemos que no son en sí pecado, pero sí ofenden a Dios. Y cuando vamos ante la presencia del Señor, sabemos que somos deudores ante Dios. Pero Dios condiciona el perdonarnos a algo: si perdonas a los que te han ofendido. Ay, Señor, interesante. Dios condiciona ese perdonar a nuestras deudas al acto de que nosotros perdonemos a quienes nos ofenden. Mire lo que dice Watchman Nee: si un creyente
está en conflicto continuo con sus hermanos y no puede olvidar las ofensas de ellos, incluso las basadas en sus propios requerimientos, no está en condición de pedirle a Dios que perdone sus deudas. Aquel cuyo corazón es estrecho para perdonar y siempre está llevando la cuenta de las ofensas que recibe, es incapaz de hacer esta oración ante Dios. La Biblia, además de hablarnos acerca de nuestra relación con el Padre, nos muestra nuestra relación entre hermanos. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que podemos estar bien con Dios, aunque hayamos descuidado nuestra relación con los hermanos. Solo una conciencia sin ofensa puede acudir ante Dios y pedirle: perdona mis ofensas, así como he perdonado a quienes me han ofendido. Dios está interesado en nuestra relación como hermanos. Y está interesado, mire hermano, a medida que nosotros nos relacionamos, mientras más nos relacionamos, más situaciones que pueden crear un momento de ofensa vamos a vivir. Por eso es que en las familias a veces hay situaciones. Porque no es lo mismo que usted vea al hermano los domingos nada más, que constantemente usted lo vea, trate con él. No es lo mismo que usted lo salude de lejos a que usted tenga una relación de cerca. Como seres humanos ofendemos. Como seres humanos, aunque a veces tratamos de hacerlo y de cuidarnos, a veces en una palabra. Porque lo que para mí es ofensa, quizás para usted no lo es. O lo que para usted es una palabra ofensiva, para mí no lo es. Pasa como cuando usted va a otro país y usted dice una palabra que en ese país significa otra cosa. Usted no está queriendo ofender a nadie. Y a mí eso me ha pasado sin número de veces. Por eso ya cuando voy a un país, antes de abrir la boca a predicar, digo: hermano, si digo algo usted me perdona, pero si lo digo es porque en mi país no significa lo que aquí significa. Y eso pasa. Pero nuestro corazón tiene que ser un corazón abierto a perdonar, no a contar las ofensas. Porque si yo cuento las ofensas de mi hermano y Dios dice: ¿tú estás contando la de tu hermano? Vente para acá, vamos a contar las tuyas. Te las voy a contar 1, 2 y 3. Eso es como las ovejitas, que usted sigue contando y contando y más ovejas aparecen. Así es. Por eso, hermano, nuestro corazón tiene que ser un corazón como el de los niños, que jugando con el otro quizás se ofenden, pero luego se echan el brazo y dicen: yo te ofendí, perdóname. Y el otro puede abrazar y decir: te perdono. Y a renglón seguido, habiendo sido el ofendido, dice: y si yo te ofendí, también perdóname. Ese es el corazón que debemos tener. Y finalmente, esa oración que hacemos por nosotros mismos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjese que las primeras peticiones se refieren a nuestras necesidades físicas. La primera, el pan nuestro de cada día. La segunda, nuestra relación con los hermanos. Y esta última tiene que ver con la relación con el enemigo. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Como vivimos en la tierra, con ese vivo deseo en nuestro corazón en pro de su nombre y de su reino y de su voluntad vengan sobre esta tierra, tendremos necesidades físicas por las cuales acudir a Dios. También tendremos necesidad de tener paz, y por eso le pedimos a Dios: líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal. Las tentaciones las enfrentamos todos. Y mientras más andemos con Dios, más fuertes serán las tentaciones, hermanos. Porque mientras más cerca estemos de Dios, más el enemigo va a tratar de empujarnos para que tropecemos. Y no sabemos cuándo van a llegar las tentaciones, pero podemos llegar a orar antes que las mismas lleguen. Y podemos preparar nuestro corazón. Por eso le decimos al Señor: líbranos del mal, Señor amado. Líbranos del mal. Sé tú con nosotros, Señor. Eso es una oración de protección sobre nuestra vida. La anterior era una oración básica, pero esta es una oración de protección. Líbranos del mal, Señor amado.
Padre, levanto murallas, aleluya, murallas y para que el mar no me toque, Señor amado. No solo a mí, sino a los míos, Señor amado. Líbranos del mar. Y luego dice Jesús que debemos decir, porque tuyo, en esa guía, ¿verdad? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sella esto diciendo, Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. No solo ayer, sino hoy y por los siglos de los siglos. Dios, por lo cual estoy orando, por lo cual estoy clamando. Tú tienes el control y tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, Señor, para hacer conforme. Estoy orando conforme a tu voluntad. El Espíritu Santo es el poder por el cual Dios actúa en esta tierra. Y no tiene que pedirle permiso a nada ni a nadie para hacer las cosas. Cuando el Espíritu Santo, cuando Cristo llega y le dice al enemigo, es hasta aquí, hermano. Es hasta aquí. Cuando el Señor se presenta y le dice al enemigo, retrocede, tiene que retroceder. Si vemos que no está retrocediendo, no dejemos de orar, porque puede ser que estemos en los 21 días donde está el ángel peleando por nuestra petición y está recibiendo posición, pero de que va a llegar, de que Dios va a obrar, Él lo va a hacer, hermano, Él lo va a hacer. Termino con esto. Hoy mientras salí del trabajo, Efraín estaba en casa, trabajando desde casa, cocinando y haciendo el patio. Yo no soy de las que hago el patio, ni te decían perdóname, pero tú sabes, ahí yo no. Yo ayudo si acaso, pero. Y mientras iba en el carro en mi viaje de Bayamón a Trujillo con tapón, porque hoy empezó el taponcito medio, estaba orando al Señor. Orando, clamando. Han sido días bien duros para nosotros como padres. Y hemos estado clamando y orando. Y mientras clamaba al Señor por una petición, Dios habló a mi corazón. Y cuando terminó Dios de hablar a mi corazón, llamé a Efraín. De las pocas veces que le hablo con esa autoridad que te hablé hoy, ¿verdad? Y le dije, pa, ¿qué estás haciendo? Y le dije, escucha lo que te voy a decir. Te lo digo de parte del Señor, porque así Dios me lo ministró. Sé que estás triste y estamos pasando por el proceso. Pero aún en medio del proceso, nosotros tenemos que confiar en la soberanía de Dios. No podemos negarle a realidad de lo que estamos pasando, pero tampoco podemos negar la realidad de quién es nuestro Dios. Y cuando nosotros oramos por algo, pero no somos capaces de dejar que Dios sea el que obre en eso, porque sigo preocupada, porque sigo cargando esa carga pesada, porque sigo y permito ponerme triste y permito ponerme pesada, porque no puedo caminar, no estoy santificando ni honrando el nombre del Señor. Porque Dios lo que quiere es que ore y clame, pero también que confíe en que lo que estoy orando conforme a su voluntad se va a dar. No es que neguemos la realidad de lo que está pasando, pero no voy a negar la realidad de que el Dios al cual estoy clamando es el Dios que tiene poder y es el Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y que posiblemente mi oración está siendo detenida en el cielo, pero espéralo, porque va a llegar y lo vamos a ver. Va a llegar y lo vamos a ver. Estamos orando por nuestras familias. Estamos orando por nuestros hijos. Estamos orando por Puerto Rico. Estamos orando por el mundo entero. Y algo Dios va a hacer a favor de nuestra oración. Yo no estoy orando por orar, ni usted tampoco, mi hermano.
estamos orando conscientes que al Dios que estamos clamando es el Dios verdadero, el Dios que responde. Y cuando mi Dios responde, agárrate, Satanás, porque cuando mi Dios responde, responde con fuego y responde con autoridad. Ese es el Dios al cual yo sirvo. Yo no sirvo a un wichi wichi. Yo sirvo al Dios verdadero, al que tiene poder. Y santifico su nombre. Y le digo, papá, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Gobierna en esta tierra como gobiernas en el cielo. Finalmente, cuando dice amén, yo pensé que Dios iba a terminar ahí. Yo dije, Dios, amén, se acabó la oración. Pero Dios volvió a recalcarnos algo. Pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Johan es como un recordatorio que nos está diciendo: ora por esto, ora por esto, ora por esto. Y al final vuelve a decirnos por segunda vez, es el perdón. Si la oración no nos lleva al perdón, estamos perdiendo el tiempo, hermano. Si la oración no nos lleva a perdonar a quien nos hirió, estamos perdiendo el tiempo. Si la oración no nos lleva a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos perdiendo el tiempo. La oración está directamente relacionada con Dios y es el factor más importante de la iglesia. Con la oración derribamos las murallas del infierno. Pero también tenemos que entender que tenemos que tener una conciencia sana, y para eso tenemos que perdonar. Si alguien te ofendió, perdona. Si alguien te ofendió, perdona. Si yo te ofendí, perdóname. Si tu hermano te ofendió, perdónalo. Si tú ofendiste, pide perdón. Pero vivamos el evangelio que realmente el Señor nos dejó. Un evangelio que perdona, un evangelio que ama, un evangelio, aleluya, que se vive con nuestra vida. No solo con palabras, hermanos. Entonces nuestras oraciones no tendrán estorbo y veremos a Dios descender con poder, hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y nuestro pastor Egui por aquí. Gloria al que vive. Te adoramos, Señor. Nos Aleluya. hemos gozado con esta prédica espectacular. Y les voy a adelantar el tema de la semana que viene. No se ha acabado todavía. Nos quedan los miércoles de enero. La semana que viene es en el nombre del Señor Jesús, la confianza de Dios. Qué bueno es el Señor, qué bueno que se han disfrutado. Yo creo que, ¿verdad? El lunes nos gozamos, hoy hemos aprendido, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la idea? De que vayamos transformándonos cada uno de nosotros y dirigirnos hacia la oración. Porque así vamos a mover el cielo, vamos a cambiar a Puerto Rico, vamos a cambiar el mundo si nos metemos en oración todos como iglesia. Porque la semana pasada aprendimos como congregación, hoy aprendimos la oración individual. Pero de la oración individual sale la colectiva. Así que, amado, vamos a seguir, ¿verdad? Dándole fuerte a la oración. Estamos pensando que lo que hicimos el lunes vamos a hacerlo aunque sea una vez un lunes al mes. Volver a hacerlo como lo hicimos el lunes pasado, ¿verdad? Y ir siguiendo desarrollando intercesores. Que los hay, aquí hay unos cuantos más que tienen esa, ¿verdad? Ese don de oración de guerra. Así que póngase de pie un momentito.